Hoy vamos a estar hablando de un atributo muy particular y que, bueno, en parte cantamos hace un momento con el himno de Sublime Gracia. Una parte o un verso de la canción decía: tu gracia me enseñó a temer. Tu gracia me enseñó a temer. Y eso es interesante porque a la luz de la palabra de Dios podemos ver en múltiples oportunidades, sobre todo en el libro de Salmos, podemos ver mucho que se describe a Dios como un Dios temible. Dios es un Dios temible. Vamos a Salmos capítulo 47, versículos del 1 al 2. Salmos 47, versículos del 1 al 2. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer y comenzamos con oración. Pueblos todos, batid las manos, clamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Dios, que seas tú ayudándonos a poder contemplar en esta noche, Señor, este atributo, esta característica tuya, Señor, de que tú eres un Dios temible. Eres un Dios, Señor, a quien debemos acercarnos con respeto, con reverencia, Señor, reconociendo la majestad de tu grandeza, reconociendo también nuestra fragilidad, nuestra incapacidad, lo indignos que somos, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, por medio de este estudio bíblico, a poder contemplar, Señor, el atributo de que tú eres un Dios temible, pero sobre todo, Señor, oramos para que tú nos ayudes a vivir nuestras vidas cristianas sobre la base de un temor santo a ti, Señor, de un temor reverente, un temor que reconoce, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas y que nosotros como tus criaturas nos debemos totalmente a ti. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra y ayudándonos, Señor, a aplicar aquello que estudiemos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces acabamos de leer ahí en Salmos que dice que Jehová el Altísimo es temible, temible. Y como que es algo que muchas personas tal vez les incomoda un poco. ¿Cómo así de que Dios es temible? ¿Cómo así de que debería yo tenerle miedo a Dios? Pero realmente es algo que vemos mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro dice puntualmente: temed a Dios. Y hay muchos pasajes donde vemos que dicen Proverbios, por ejemplo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos un Dios temible. Ahora, ¿por qué hoy en día es común escuchar algunas personas que oran a Dios haciéndole exigencias? O sea, imagínese por un momento que usted se va a acercar a una persona cuya característica es que es temible. ¿Usted se acercaría a esa persona exigiéndole? Y no siempre tiene que ver con la práctica carismática a veces de declarar y decretar. A veces como cristianos, aún reconociendo ese error, tal vez oramos exigiéndole al Señor. A veces oramos no puntualmente diciendo yo declaro, yo decreto, pero sí con algo de amargura, con algo tal vez de inconformidad. Señor, si tú no haces lo que yo quiero, me voy a enojar. Me voy a molestar contigo porque, Señor, yo te estoy sirviendo, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy esforzándome, ¿por qué no me cumples mi petición? Y a veces no necesariamente usamos la expresión yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo machaco, bueno, todo eso, pero sí en nuestro corazón podemos llegar a tener una actitud como exigiéndole a Dios, ¿no? Como de alguna manera pidiéndole: Señor, pero tú tienes que servirme a mí, tú tienes que cumplir lo que yo te estoy pidiendo. Pero ¿es correcto ante un Dios temible acercarnos de esa manera? ¿Quieren comentar algo? ¿Por qué es común hoy en día personas que oran así, como exigiendo? Señor, tienes que hacerme esto, tienes que cumplirme aquello. ¿Alguien quiere comentar algo?
Por falta de sabiduría, ¿sí, hermano? Muchas personas utilizan como esa parte de la oración es porque muchos predicadores desentonados han enseñado que se debe de ser así, de esa forma, ¿sí? Entonces la gente llega, hoy en día los escucha uno es prácticamente con ese tema de que yo declaro, yo decreto, y es porque en muchas congregaciones los pastores han manifestado que ese es como un modelo de oración para la gente. Sí, y es tremendo porque realmente si Dios estuviese sujeto a un yo declaro, a un yo decreto, ¿realmente sería temible? O sea, un Dios que yo le digo, yo establezco que tú haces lo que yo digo. Yo le tendría más miedo si eso realmente ocurriera al que le dice yo declaro, yo decreto, porque Él es el que lo manda. Pero realmente, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos a un Dios temible, un Dios que no está sujeto a los caprichos humanos. Uno puede declarar y decretar y establecer y pelear y machacar y hacer todo lo que quiera, pero en últimas Dios es soberano. Y porque es un Dios soberano que no está sujeto a los caprichos humanos, es un Dios temible. Porque es un Dios que no va a cumplir simplemente lo que nosotros queremos porque lo estamos pidiendo y lo estamos exigiendo. Pero al mismo tiempo es un Dios que se goza en cumplir las peticiones de aquellos que con humildad claman a Él. Y hay una diferencia total en eso. Entonces, preguntémonos, ¿cómo te acercarías a una persona cuya característica es temible? Si a ustedes le dijeran, no, el hermano Henry es Henry el temible, ¿se acercarían como confiadamente? Uy, es el temible, es como, uy, por lo menos habría algo de cuidado, ¿cierto? Habría algo de respeto. Uy, pero cuidado que el hermano es temible, ¿sí? Entonces, de la misma manera, hermanos, si Dios está describiendo a sí mismo como un ser temible, no podemos acercarnos simplemente con ligereza a Él. Debemos acercarnos a Él siempre por medio de la persona de Jesucristo. Nosotros somos completamente indignos y solamente por la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta es que podemos tener una relación con un Dios cuyo atributo o cuya característica es temible. Entonces preguntémonos, ¿cuál debería ser entonces la base de nuestra relación con Dios? ¿El temor o el amor? Se habla mucho hoy en día de, bueno, pero yo no creo en un Dios o yo no vivo una vida cristiana de temor, yo vivo es en amor. ¿Pero es correcto? Deberíamos tener una relación con Dios, pues, simplemente sobre la base del amor, o realmente deberíamos tener una relación de temor con Él. ¿Quieren comentar algo alguien? ¿El temor o el amor? ¿Sí, hermano? Yo diría que la palabra más correcta sería respeto. Respeto, ok. Bueno, vamos a ver un texto que creo que nos va a ayudar mucho porque es el texto que muchas veces genera las diferentes opiniones al respecto. Está en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? De donde el que teme no han sido perfeccionados en el amor. Amén. Entonces aquí vemos un texto que nos puede traer luz al respecto. Dice que en el amor no hay temor, ¿cierto? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero miren el tipo de temor del que está hablando el apóstol Juan. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Tenemos que diferenciar en dos tipos de temores. Hay un temor que es simplemente miedo a recibir un castigo, a recibir una consecuencia, a recibir de pronto una retribución por aquello que hemos hecho mal. Pero hay otro tipo de temor que vamos a ver ahorita en otros pasajes, donde el temor tiene que ver más bien con ese respeto,
con esa reverencia, ¿cierto? Con esa admiración de quién es Dios. Dice ahí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es interesante, porque cuando dice de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no dice que no tenga temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ser perfeccionado implica ser madurado, implica crecer en un entendimiento de ese amor. Y muchas veces la relación con Dios parte inicialmente de un temor a un castigo. Cuando nos predican el Evangelio, cuando reconocemos que merecemos un castigo eterno por aquello que hemos hecho, porque hemos transgredido la ley de Dios, muchas veces el inicio de nuestra relación con Dios era temor. Sabíamos que merecíamos eso, pero luego, en la medida que ese amor se va perfeccionando, en la medida en que vamos entendiendo que es por su gracia, que es Él en nosotros, que no es porque nosotros nos comportemos de X o Y manera, sino porque Él en su gracia nos ha escogido, nos ha amado, nos ha perseverado. Entonces ahora ese amor empieza a perfeccionarse. Y la relación con Dios empieza a pasar de ser una relación que pudo haber iniciado con temor a ser ahora una relación de amor, de cercanía con nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos ver que hay múltiples pasajes donde se nos manda a temer a Dios. Estudiamos, de hecho, este domingo, hablando un poco sobre la creación, el propósito para el cual Dios nos formó a todos los seres humanos. Y en Eclesiastés capítulo 12, veíamos que la conclusión a la que Salomón llegó, luego de tratar de buscar sentido y propósito en un mundo debajo del sol, fue que Salomón concluyó que el ser humano, el todo del ser humano, es justamente temer a Dios. El todo del hombre, vamos a ver, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces busquemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el curso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, y eso es el todo del hombre. O sea, lo que le da realmente sentido a nuestra existencia no está debajo del sol. Esa es la conclusión de Salomón. Después de intentar probar en este mundo terrenal, tener satisfacción, tuvo 1000 mujeres, tuvo riquezas, tuvo posesiones, tuvo poder, tuvo fama, tuvo gloria, tuvo todo lo que humanamente alguien pudiese desear. Salomón concluye, no, nada de eso llena. Realmente el fin de todo esto que yo he hecho, de todo este libro de Eclesiastés, es simplemente teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Una persona así no tenga todo lo que yo tuve, si teme a Dios y guarda sus mandamientos, está completa. Eso es su todo. Vivir para Dios, temerle a Él. Entonces, el temor a Dios le da sentido, propósito y sabiduría a nuestras vidas. Por lo tanto, debería ser nuestro anhelo y oración que el Señor nos ayude a crecer en nuestro temor reverente hacia Él. El temer a Dios no implica necesariamente tenerle miedo o no acercarnos a Él. Por el contrario, el temer a Dios nos hace buscarle. El temer a Dios nos permite contemplar que Él es la única esperanza para nuestras vidas y que por lo tanto debemos recurrir a Él y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue un hombre que tuvo temor reverente hacia el Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Tremendo eso, ¿no? Está hablando de Cristo en los días de su carne. O sea, Cristo en semejanza a nosotros.
Cristo encarnado, cuando estuvo acá en la tierra, fue oído a causa de su temor reverente. Y eso es algo muy impactante, porque uno puede mirar la forma en que Cristo oró, sobre todo en el Getsemaní, en Juan capítulo 17, Él nunca declaró, siendo igual a Dios, pudiendo haberlo hecho, dijo no, Señor, yo clamo a ti, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la oración de Cristo fue hecha con un temor reverente. Y miren que el tener temor a Dios no implica no pedir cosas. Porque a veces alguien podría pensar, no, es que entonces si tengo que tenerle miedo a Dios, entonces no le digo nada. Porque qué miedo, qué me va a decir si yo le pido algo. Pero tampoco es esa la actitud. Jesús tuvo temor reverente hacia Dios y clamó, y su oración fue escuchada, según el texto, a causa de su temor reverente. Entonces, el temor a Dios no implica que no le vamos a pedir nada porque tenemos miedo, sino más bien que a causa de nuestro temor reverente vamos a clamar, pero también vamos a descansar en que Él es más sabio que nosotros, que sus planes son mejores que los nuestros y que en últimas lo que Él decida hacer será mucho mejor que lo que nosotros tal vez le estamos pidiendo. Entonces, de esa manera nosotros nos acercamos a Dios con temor reconociendo quién es Él y reconociendo que sus planes son mejores que los nuestros. En el libro de Nehemías también podemos ver una aplicación muy interesante acerca de lo que es el temor a Dios, porque cuando una persona tiene temor a Dios, eso también trae implicaciones en su vida práctica. Una persona que teme a Dios se comporta de manera diferente a una persona que no le teme a Él. Parte del problema precisamente del mundo incrédulo es que no tienen temor a Dios. Ellos viven como a ellos les parece. Pero alguien que realmente conoce a Dios, sabe quién es Él, por causa del temor que tiene a Dios, se va a comportar de una manera diferente a lo que este mundo hace. En Nehemías capítulo 5 podemos ver un ejemplo de eso. Nehemías fue un gobernador en la época de Israel y podemos ver cómo él contrasta lo que fue su gobierno con el gobierno de otras personas que no conocían al Señor. Busquemos Nehemías capítulo 5 en el versículo 15. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siglos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que él no hizo lo mismo que los otros gobernantes? Para despertarnos. ¿Por qué Nehemías se comportó de manera diferente a los otros gobernantes? ¿Qué dice el texto? Por causa de un temor a Dios. Entonces, hermanos, el temor a Dios tiene que ver con ser conscientes de quién es Él. No es un temor que nos impide acercarnos, pero sí es un temor que nos lleva a acercarnos con reverencia. Es como cuando una persona se acerca a un lugar tal vez muy grande, no sé, muy majestuoso. ¿Han ido al cañón del Chicamocha, por ejemplo? Uno puede ir a ese lugar y uno dice, wow, es increíble esto, ¿no? O sea, ver la grandeza, ver un poco de la cordillera, ver todo ese paisaje, y hasta cierto punto hay algo de temor. O sea, uno piensa, bueno, si yo me acerco mucho al barranco, hasta ahí puedo llegar. Entonces, eso implica que yo me acerco, hay algo que me atrae de pronto de ese paisaje, pero también hay algo que me ayuda a hacerlo con prudencia, ¿cierto? Algo parecido es en nuestra relación con Dios. Dios es temible. Dios, las veces que vemos en la palabra que Dios se le ha revelado a una persona, la reacción siempre ha sido, Señor, soy hombre inmundo, no merezco tu gracia, Señor, soy indigno. O sea, el hecho de contemplar la presencia de Dios para muchos hombres significó realmente verse destruidos, verse que ellos eran completamente indignos de Dios y que merecían también su castigo. Entonces, el temor a Dios
aunque es una característica que muchos han olvidado o que incluso algunos han decidido voluntariamente ignorar, la realidad es que vemos en las Escrituras que Dios se muestra como un ser temible. Y por lo tanto, todos los seres humanos, y especialmente aquellos que no le conocen, deberían temblar ante esa realidad. Es impresionante notar en el libro de Santiago que dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, aún los demonios tienen una mejor actitud que muchos incrédulos. Porque mucha gente está pensando, eso de que Dios va a venir por segunda vez, o eso de que Dios va a juzgar, o eso de que Dios condena, eso es como ya de la escuela pasada, de los cavernícolas, eso ya pasó de moda. Ahora la moda es hablar de un Dios de amor, de un Dios al que le declaramos, el que hace lo que nosotros le pedimos, el que se sujeta a nosotros y no nosotros a Él. Y es la forma como tristemente mucha gente ha distorsionado hoy en día a Dios. Pero cuando nos vamos a la palabra vemos que Dios es un Dios temible. Y aunque a muchos tal vez les moleste o les disguste ese atributo de Dios, la realidad es que ese Dios temible un día va a juzgar. Y para los incrédulos ese será el peor día de su existencia. Será el día en que van a conocer la ira de Dios, del Dios temible, del Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque ellos en su pecado han rechazado al mensaje o a Cristo como Salvador. Entonces, a la luz de la palabra vemos un Dios temible. Entonces preguntémonos a manera de reflexión, ¿estás creciendo en la comprensión bíblica de que Dios es temible? Vamos a llegar en el libro de Génesis a hablar sobre un personaje que me encanta, que es José. José es un hombre que realmente resalta en medio de las generaciones en las que él vivió, porque fue un hombre piadoso. De hecho, es de los pocos hombres en el contexto de Israel, en el contexto de poligamia que había, que parece que tuvo una sola esposa. Y es algo de admirar. Y en algún momento vemos a José teniendo una tentación, porque se le acerca la esposa de Potifar. Probablemente esa mujer era una reina de belleza. Para haber llegado a ser la mujer del rey de esa época o del faraón de esa época, ella probablemente tuvo que haber pasado por un concurso de belleza. ¿Recuerdan lo que pasaba con Esther? Cuando iban a escoger a las esposas de los reyes, escogían a la mujer más hermosa de la época. Además, al ser la esposa de un rey, esa mujer probablemente iba a tener las mejores vestimentas, iba a tener todo lo que una mujer tal vez hubiese deseado tener en ese momento para arreglarse, para verse bien. Y esa mujer se le acercó en una ocasión a José. Y la Biblia narra que estaban solos. O sea, solos en el sentido de que no había otras personas ahí presentes, pero vemos que José tuvo temor de Dios. José sabía que aunque no habían personas, tal vez físicamente, él sabía que Dios, que es omnipresente, sí estaba ahí. Y por eso José exclama y dice, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? José tenía temor de Dios. Ese es el tipo de temor que debemos tener, una conciencia real de que Dios nos está viendo en todo momento. De que aquello que tal vez pensamos que nadie ve o que hacemos a escondidas, ahí está Dios. Dice en Salmo 139, si yo voy y me escondo en una cueva, en un lugar donde tal vez físicamente nadie más me ve, allí está Dios. No me puedo esconder de Él, es omnipresente. Y tener la conciencia de que Dios me está viendo en todo tiempo es parte de temer a Dios. Es parte de crecer en esa sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo soy consciente de que hay un Dios que me está viendo en todo momento, también voy a procurar agradarle en todo. A la luz de la palabra podemos ver que muchas veces se presenta a Dios como un ser que realmente habría que temer. Habría que temer la ira de Dios en nuestras vidas. Miremos Hebreos capítulo 10, ese texto es muy impactante. El contexto tiene que ver puntualmente con falsos cristianos, con personas que tal vez están en la congregación,
pero están jugando con la gracia. Están escuchando tal vez domingo a domingo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, pero fuera de la iglesia están viviendo como impíos. Están creyendo que la gracia de Dios no es algo que les está santificando, sino es algo que ellos pueden usar simplemente para permanecer en su pecado. Y cuando eso sucede, vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 10 que el Señor lanza una advertencia muy fuerte y que debería también ser una advertencia para nosotros el día de hoy. No deberíamos creer que podemos jugar con la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26, del 26 al 31, si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El 31. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremendo eso, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está condenando precisamente a los hipócritas, aquellos que tal vez dentro de la congregación están mostrando algo que realmente no son, pero están viviendo una vida doble. Aquellos que aún escuchando el mensaje del Evangelio, simplemente están pisoteando la sangre de Cristo con su conducta. Entonces, es una advertencia muy seria. Dios es un Dios temible y aquellos que tratan de jugar con la gracia van a recibir una condenación horrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, si la ley de Moisés, como dice ahí, demandaba la muerte cuando una persona se demostraba por medio de 2 o 3 testigos que había pecado, ¿cuánto más aquellos que simplemente están pisoteando el mensaje del Evangelio, que están de alguna manera jugando con lo que el Señor les ha establecido, con aquello que el Señor ha establecido como medio de salvación? Entonces, es un asunto muy serio y es algo que debe llevarnos a contemplar que tenemos un Dios que sí es un Dios de amor, un Dios que sí es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios benigno, pero también es un Dios justo. Es un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que está airado contra el impío todos los días. Y ese Dios no lo podemos engañar. Ese Dios un día ha de juzgar. Entonces, no juguemos con el Espíritu de gracia. No juguemos con aquello que el Señor nos ha pedido que vivamos. Y es que seamos santos porque Él es santo. Y de la mano de Él, bajo el poder del Espíritu Santo, podemos experimentar de esa gracia en nuestras vidas. En el libro de Isaías, capítulo 6, podemos ver cómo se narra ahí el encuentro que tuvo Isaías con el Señor. Y es interesante también ese texto porque podemos ver que la reacción de Isaías fue precisamente reconocer su pecado y rendirse delante de Dios. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Tremendo eso, ¿no? El Dios temible se le apareció al profeta Isaías y vemos que la reacción inmediatamente fue: ay de mí que soy muerto. Hermanos, contemplar la presencia de Dios debe producir en nosotros inmediatamente un reconocimiento de nuestra debilidad y de lo indignos que somos. Cuando nosotros reconocemos eso, vamos a ver realmente la gracia de Dios como realmente es. No vamos a jugar con ella, vamos realmente a valorar aquello que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Entonces, el contemplar su condición, y es interesante porque antes de Isaías capítulo 6, en el capítulo 5, vemos que Isaías estaba hablando ayes acerca de todo el mundo. Estaba diciendo: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Estaba diciendo: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Y como que todo era hacia afuera, ¿no? Ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos. Pero cuando llega Isaías 6, por primera vez dice: ay de mí. El pecado no solamente estaba afuera, el pecado también estaba en mí. Y contemplar a ese Dios temible nos lleva a eso. Nos lleva a humillarnos y a reconocer que no somos tan buenos como a veces pensamos que somos, que no tenemos realmente mucha autoridad a veces para criticar a un hermano en la fe o para mostrarle algún pecado puntualmente, cuando nosotros muchas veces también estamos a veces en lo mismo. Entonces Isaías dice: ay de mí, pude contemplar que yo soy un pecador. ¿Y cuál fue su reacción? Él dijo: soy muerto, hasta aquí llegué. O sea, he contemplado al Rey, soy completamente indigno de Él. Señor, destrúyeme, es lo justo, es lo que merezco. Y cuando un hombre se encuentra en ese punto, cuando un hombre se da cuenta que no merece más que el infierno mismo, entonces ese hombre es apto para ser usado por Dios en el ministerio. Y ahí dice: Señor, después de escuchar Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Su respuesta fue: Señor, heme aquí, envíame a mí. Soy un hombre inmundo de labios, no merezco eso, pero si es para tu gloria, aquí estoy. Si tú eres quien va a ser exaltado, porque yo no tengo nada bueno que ofrecer, pero si tú quieres usar a este vil pecador, a este hombre indigno, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Y esa debería ser la actitud de cada persona que sirve al Señor. Señor, yo te sirvo no porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor. Yo te sirvo simplemente porque tú en tu gracia me has salvado. Porque mereciendo yo el infierno mismo, tú me has santificado, tú me has limpiado y me has capacitado para que yo sea usado por ti. Entonces, hermanos, contemplar a ese Dios temible debería producir en nosotros primeramente un reconocimiento de que no merecemos de su bondad, no merecemos de su favor, no merecemos la salvación. Por eso la Biblia dice, como acabamos de cantar, que la salvación es por gracia. Fue la sublime gracia del Señor la que un día nos salvó. Y cuando entendemos eso, vamos a poder también honrar a ese Dios que nos rescató. Por lo que ahí también en la parte de razona. Si Dios se presenta en las Escrituras como un ser temible, lo que hemos estado estudiando, y al mismo tiempo como un ser personal, hablamos también de que Dios es personal, eso quiere decir que nuestra relación con Él debe basarse en un temor respetuoso y reverente, que no nos impide acercarnos,
pero sí nos motiva a ser conscientes de su infinita grandeza y nuestra completa indignidad. Entonces, temamos y acerquémonos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Contemplar a Dios, contemplar su grandeza, ver a este Dios temible, debería producir en nosotros realmente un corazón humilde, un corazón humillado, que reconoce que no merece realmente ser usado por Él, pero que Dios en su infinita gracia puede encaminar aún al más vil pecador para gloria y honra de su nombre. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos del 6 al 9, ahí podemos ver también una historia muy interesante donde el Señor nos muestra precisamente que es un Dios temible y vemos a David actuando en consecuencia. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos del 6 al 9, ahí vemos el momento en el que el Señor envía un juicio sobre Usa, un personaje del Antiguo Testamento que mientras estaban trasladando el arca, pues se le ocurrió simplemente colocar sus manos para evitar que el arca cayera, y fue una acción que el Señor condenó porque Él había sido muy claro en cuanto a la forma como debían adorarlo. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos del 6 al 9. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llevado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amén. Qué interesante eso, ¿no? Vemos que el resultado de ese juicio que Dios estableció contra Usa fue que David dijo: bueno, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Probablemente en ese momento él estaba pensando: si mató a Usa, me puede matar a mí, yo voy a ser el siguiente, ¿cierto? Ahora, lo interesante también es que en el versículo 7 dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. O sea, la razón del castigo fue que Usa tuvo temor, pero el temor que tenía Usa no era Dios. El temor que tenía Usa probablemente era a los ojos de los hombres: ¿qué van a decir si Usa dejó caer el arca? ¿Qué van a pensar tal vez de ese hombre? Y había un temor en él, porque la causa del furor de Jehová fue el temor, pero no era el temor a Dios. Y debemos tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo donde básicamente si nosotros no tememos a Dios, vamos a temer a cualquier otra cosa. Vamos a temer a las consecuencias, vamos a temer a los hombres, vamos a temer tal vez a alguna organización, alguna situación tal vez adversa en nuestra vida. Pero el temor del cristiano debería ser única y exclusivamente a Dios. Porque cuando tememos a los hombres, corremos mucho riesgo. Recuerdan también en el Nuevo Testamento una historia parecida. La Biblia habla de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban en una iglesia. Ellos vendieron una posesión. No tenían ninguna necesidad de mentir. Ellos podían simplemente decir: la vendimos en tanto, acá está nuestra ofrenda. Pero por causa de ese temor a los hombres, tal vez quisieron aparentar, tal vez quisieron mostrarse como más espirituales de lo que realmente eran. Y en últimas sustrajeron una parte del precio de la heredad, y fue algo que el Señor aborreció al punto que también destruyó a esas personas, les quitó la vida. ¿Y cuál fue el resultado para la iglesia? La iglesia tuvo temor, porque la iglesia en ese momento se dio cuenta: Dios es santo, santo, santo. No podemos jugar con su gracia. Y si lo hacemos, Dios tiene el poder para quitarnos la vida, así como lo hizo con Ananías y Zafira. Primera de Corintios también, capítulo 11, habla de cuando algunos estaban tomando la cena del Señor y parece que lo estaban haciendo ligeramente.
Algunos tal vez estaban comiendo porque tenían hambre. Vamos a reunirnos a comer, a satisfacer la necesidad física. Cuando el Señor había establecido que el propósito de la cena era hacer memoria de Él. Y esas personas, también dice la palabra, que por no discernir el cuerpo de Cristo, algunos duermen. Y la palabra duermen quiere decir que algunos murieron, físicamente desaparecieron. Y fue una consecuencia precisamente de tomar en poco la presencia de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado y pedirle al Señor que Él nos ayude a temerle solo a Él. No temer a los hombres, porque vamos a mirar también acá en Proverbios capítulo 29, el temor a los hombres pone un lazo. El temor a los hombres hace que las personas se sientan muchas veces maniatadas o se sientan presionadas a hacer cosas que realmente no quieren hacer, pero por causa de estar influenciadas por un temor a los hombres, terminan muchas veces haciéndolo. Proverbios capítulo 29, versículos del 25 al 26. Si alguien tiene ahí el pasaje, lo puede leer. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Amén. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Saben cuál es la razón número 1 de por qué una persona prueba las drogas por primera vez? La presión social. Porque un amigo le dijo que lo hiciera. Las estadísticas lo muestran. A veces las personas realmente ni siquiera quieren hacerlo, sino que hay un temor a los hombres, se sienten como maniatados, como dice el pasaje, se sienten como con un lazo, no un lazo físico, pero digamos un lazo inmaterial, donde ellos, bueno, es que si yo no lo hago, no voy a encajar en el grupo, es que si yo no lo hago, pues tal vez me van a rechazar, me van a empezar a decir aleluyo, evangélico, pastorcito. Sí, Jesús. Bueno, Jesús solo. Me van a empezar a criticar, ¿sí? Entonces, por temor a los hombres, siente la persona como si tuviera un lazo, una obligación de hacerlo, y va y termina. Y todos los adictos empezaron probando por primera vez. Es que vamos a ver qué se siente. Es que yo tal vez lo puedo manejar. Es que esto no se me va a escapar a mí de las manos. Y muchos de los que hoy en día están en las calles, de los que hoy en día están en una clínica de rehabilitación, empezaron porque un amigo los presionó, porque ese temor a los hombres les puso lazo. Pero miren el contraste que dice Proverbios 29. Dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El contraste del temor a los hombres es confiar en Jehová. Confiar en que lo que el Señor dice es mejor que lo que dicen los hombres. Entonces, cuando ese amigo llega y tal vez quiere decirme, bueno, pero pruébalo, no pierdes nada. Yo le puedo decir, no, yo confío en Jehová. Yo confío en Dios. Y por lo tanto, yo le creo a Él más de lo que tú me puedes decir. Más de lo que tú estás tratando de influenciarme. Porque Dios es mejor y es mayor a cualquiera de los hombres. Entonces, nuestro anhelo como cristianos debe ser, Señor, ayúdame a tener un temor reverente hacia ti. Un temor que me lleve a acercarme más, a buscarte cada día y a reconocer que tú eres un Dios santo, santo, santo. Y que solamente tengo acceso a ti por medio de la persona de Jesucristo. Por lo que una frase también ahí para meditar, dice, debemos temer a este Dios temible. Debemos temer a este Dios temible. A lo largo de la Biblia, el temor del Señor se presenta como una de las más grandes virtudes cristianas. Una de las más grandes virtudes cristianas es temer al Dios temible. Entonces, temamos con reverencia, con respeto a nuestro Dios y busquemos agradarle en todo, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Hay un video que se llama El temor de Dios del pastor Charles Stanley y otro video que se llama ¿Qué es el temor de Dios? Del pastor Sugel Michelén. Pueden mirarlos, yo los compartí ahí por el grupo del Faro y escribir también en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos.
También les compartí otro artículo muy interesante que se llama Deja que el temor a Dios transforme tus temores. Es interesante porque mucha gente tiene temor al futuro, no solamente se teme a los hombres, a veces se teme a las circunstancias, algunos tienen temor a la vejez, algunos están pensando, Señor, pero tal vez yo no coticé pensión y ya los años van pasando, ¿y cómo voy a terminar? ¿Será que voy a quedar en un asilo? ¿Será que se me va a acabar las fuerzas? Pero el temor a Dios precisamente nos lleva a recordar sus promesas y a confiar en ellas. Entonces pueden leer ese artículo y meditar en cómo pueden crecer en una relación de temor reverente hacia Dios. Y por último, a manera también de reflexión personal, preguntémonos cómo impacta nuestra vida devocional meditar en que Dios es un Dios temible y que solamente por la obra consumada de Cristo en la cruz es que podemos acercarnos confiadamente a Él. Es interesante porque yo debería poder recordar que si yo me acercara a Dios tal como soy, sería destruido. Yo me acerco a Dios por medio de la persona de Jesucristo, porque su justicia ha sido puesta en mi cuenta. Y ahora, cuando Dios me ve a mí, no ve mi larga lista de pecados e indignidad, sino que Dios ve la justicia de Cristo. Y por lo tanto, tengo acceso a Él. Entonces, meditar en eso también debe llevarnos a adorar más a nuestro Dios. Por lo que ahí también estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que temes a Dios en todas las áreas de tu vida. Esto que estamos hablando hoy, hermanos, es algo integral. No solamente tiene que ver con lo que nosotros consideramos el área religiosa de nuestras vidas. Tiene que ver con todo lo que somos. O sea, la forma en que tú manejas tus finanzas muestra que tú temes a Dios. La forma en que tú vives tu sexualidad tiene que ver con el temor a Dios. La forma en que tú tal vez te relacionas con las personas a tu alrededor demuestra que tú temes a Dios. El temor a Dios es transversal a todas las áreas de nuestra vida. Es el principio de la sabiduría. Y debería ser evidente en cada área de nuestras vidas que tememos a Dios, que por lo tanto no hacemos las cosas como nos parece, como tal vez pensamos que es correcto, sino que buscamos el consejo de Dios que siempre nos guía y nos ayuda en medio de cada situación que vivimos de nuestras vidas. Entonces, estas son las actividades de profundización. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Todo esto que hemos estado estudiando, hermanos, realmente debemos pedirle al Señor que no sea algo que simplemente quede en nuestras cabezas. No se trata simplemente de recordar, ya vamos en la clase 26, ya me sé 26 atributos de Dios. No se trata de eso. Se trata principalmente de que lo que estamos estudiando pueda ser una realidad en nuestra vida. Que podamos vivir mostrando al mundo que creemos en un Dios temible y que ese temor a Dios nos da la sabiduría, nos da el sentido, el propósito de nuestra existencia y nos ayuda a vivir siempre para honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir lo que hemos estudiado. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque hoy nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra, que tú eres un Dios temible, Señor. Eres un Dios cuyo temor, Señor, no nos aparta de ti. Ese temor del que habla tu palabra, Señor, no es un miedo a acercarnos, más bien es ese respeto, Señor, esa reverencia, esa admiración, esa conciencia, Señor, de que tú estás en todo lugar, de que no podemos ocultarnos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir siempre en nuestras vidas, reconociendo y recordando esta verdad. Ayúdanos a vivir, Señor, siendo conscientes de que tú nos ves, que los ojos de Jehová están sobre todos los hombres y que por lo tanto, Señor, nosotros debemos vivir una vida que te agrade. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a tener
esa misma conciencia que tuvo el profeta Isaías cuando tú te revelaste a su vida, Señor, y él pudo darse cuenta, ay de mí que soy muerto, hombre inmundo de labios, completamente indigno. Padre, que sobre esa conciencia de quiénes somos sin ti, podamos, Señor, disponernos a servirte. Podamos disponernos, Señor, a decir, heme aquí, úsame, Señor, no porque yo sea bueno, no porque sea capaz, no porque sea mejor que otros, sino porque tu gracia, Señor, me ha limpiado, porque tu gracia me ha hecho una nueva criatura y porque eres tú, Señor, el único digno de toda alabanza y toda gloria en mi vida. Señor, oramos para que tú nos ayudes a crecer, Señor, en un entendimiento bíblico, en una conciencia real, Señor, de que tú eres un Dios temible, que eres un Dios con el cual no podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar a aparentar algo que no somos, no podemos pisotear la gracia, no podemos pasar por alto, Señor, que tu sangre fue derramada en la cruz. Señor, que tú obres en nuestras vidas de tal manera de que podamos desarrollar un temor reverente hacia ti, donde busquemos siempre exaltarte, donde busquemos agradarte, Señor, no solamente con lo que hacemos en la iglesia, sino con todo lo que somos, con cada área de nuestras vidas, con cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, que todo pueda ser hecho por y para ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida en la que podamos reflejar, Señor, que temerte a ti, guardar tus mandamientos, es el todo del hombre. Es lo que le da sentido a nuestra existencia. Señor, que seas tú ayudándonos a aplicar lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.